No sé si alguna vez se han preguntado cuáles son las diferencias de los sistemas de información y cómo se comportan esto en el tiempo. Y básicamente nosotros nos podemos dar cuenta de que los sistemas de información tienen características que son naturales a cómo fueron concebidos desde un principio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros pensamos un sistema para una gran organización con conceptos y con procesos que van relacionados con esa gran organización, entonces el sistema va a adoptar una jerarquía, un diseño, unas características propias del negocio. Entonces, en este video nosotros vamos a ver aquellos principios y naturaleza que son propias del software. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que básicamente vamos a conocer aquellas características que forman un perfil del mismo y que fundamentan su construcción. En la actualidad hay 7 grandes categorías de software de computador que plantean retos continuos a los ingenieros de software. Primero, hablar sobre el software de sistemas. El software de sistemas es un conjunto de programas que están escritos para dar servicio a otros programas. Generalmente determinados software de sistema, por ejemplo, compiladores, editores, herramientas para administrar archivos, se encargan de procesar estructuras de información complejas pero deterministas, o sea, son muy precisas. Otras aplicaciones de sistemas, por ejemplo, componentes de sistema operativo, software de redes, procesadores de telecomunicaciones, se encargan de procesar sobre todo datos indeterminados. O sea, la red, cuando manejas una red no sabes cuántos datos van a fluir por ahí. Ese es un caso muy práctico. En cualquier caso, el área de software de sistemas se caracteriza por tener una gran interacción con el hardware de los computadores. Uso intensivo por parte de usuarios que son múltiples. Además tenemos la operación concurrente que requiere la secuenciación del software, y además tenemos lo que es el recurso compartido y la administración de un proceso sofisticado. O sea, cuando los procesos son más sofisticados se dividen en parte, acuérdense de eso, del divide y vencerás. Y por último tenemos las estructuras complejas de datos e interfaces externas múltiples. ¿Okay? Esos elementos son importantes. En lo que refiere al siguiente punto, que es el software de aplicación, nos vamos a encontrar con programas aislados que resuelven una necesidad específica del negocio. Las aplicaciones en esta área procesan datos comerciales o técnicos en una forma que facilita las operaciones de negocio o la toma de decisiones administrativas o técnicas. Acordarse ahí de los distintos tipos de sistemas de información que existen. Además de las aplicaciones convencionales de procesamiento de datos, el software de aplicación se utiliza para controlar funciones de negocios en tiempo real, por ejemplo, el procesamiento de transacciones en un punto de venta, el control de manufactura en tiempo real. En tercer punto encontramos el software de ingeniería y ciencias. ¿Qué podemos decir en base a esto? Bueno, se ha caracterizado por algoritmos devoradores de números. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que son algoritmos muy potentes en el procesamiento de cálculos. Las aplicaciones van desde la astronomía al estudio de los volcanes, por ejemplo, desde el análisis de tensiones en automóviles a la dinámica orbital de un transbordador espacial. O sea, tenemos muchos casos. Y también tenemos, por ejemplo, desde la biología molecular a la manufactura automatizada de un auto. Es transversal. Sin embargo, es importante señalar que las aplicaciones modernas dentro del área de ingeniería y ciencias está abandonando los algoritmos numéricos convencionales. Eso es una tendencia. El diseño asistido por computadores, la simulación de sistemas y otras aplicaciones interactivas comienzan a hacerse en tiempo real, incluso han tomado características del software de sistema, o sea, ya no tenemos que esperar que se procesen los datos, se procesan en tiempo real. A continuación tenemos el software incrustado. El software incrustado, o también denominado empotrado, es aquel que está dentro de un producto o sistema y se usa para implementar y controlar características y funciones para el usuario final y para el sistema en sí. El software incrustado o empotrado ejecuta funciones muy limitadas y particulares, por ejemplo, el control del tablero de un horno en el microondas. Eso tienes, a ver, todo tiene software, eso te mueve súper claro, todo tiene software.
El tipo de software es el que cambia, entonces en este caso ese es un ejemplo de software incrustado. Además provee una capacidad significativa de funcionamiento y control. Por ejemplo, las funciones digitales del auto, el control del combustible, el tablero de control y de los sistemas de frenado. Imagínense si fallara un sistema incrustado en un auto que se encarga de manejar el frenado del automóvil. Sería muy grave. Entonces, este software, a pesar que muchas veces es mirado muy en menos porque es muy pequeño, pero es crítico, porque generalmente lo manejamos en nuestro diario vivir. Le sigue el software de línea de productos. Este software es diseñado para proporcionar una capacidad específica para el uso de muchos consumidores diferentes. El software de línea de productos se centra en algún mercado limitado y particular, por ejemplo, el control de inventario de productos, o se dirige a mercados masivos de consumidores. En este caso, por ejemplo, el procesamiento de texto, hojas de cálculo, gráficas por computador, elementos multimedia, entretenimiento, administración de base de datos, aplicaciones para finanzas personales o entre otros. En el caso de las aplicaciones web, también llamadas web apps, estas categorías de software centrado en redes agrupa una amplia gama de aplicaciones, o sea, tenemos para de todo. En su función más sencilla, las web apps son poco más que un conjunto de archivos de hipertexto vinculados que presentan información con uso de texto y gráficas limitadas. Sin embargo, desde que surgió la web 2.0, porque ojo que las aplicaciones web son más antiguas que la web 2.0, las aplicaciones web están evolucionando hacia ambientes de cómputo sofisticado, que no solo proveen características aisladas, funciones de cómputo y contenido para el usuario final, sino que también están integradas con bases de datos corporativas y aplicaciones de negocio. Finalmente encontramos el software de inteligencia artificial. Para esto hacemos uso de algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos que no son fáciles de tratar computacionalmente y con el análisis directo que es la implementación de un algoritmo. Las aplicaciones en esta área incluyen robótica, sistemas expertos, reconocimiento de patrones, por ejemplo, imagen y voz, redes neuronales artificiales, demostración de teoremas y juegos, entre otros. Son millones de ingenieros de software en todo el mundo, a modo de resumen, los que trabajan muy duro en proyectos de software en una o más de estas categorías que acabamos de mencionar. Es cierto, en ciertos casos se elaboran sistemas nuevos, pero en muchos otros se corrigen, adaptan y mejoran aplicaciones ya existentes. Entonces, no es raro que para un joven ingeniero, por ejemplo, de software, tenga que trabajar en un programa de mayor edad que uno mismo. Lo que más adelante nosotros vamos a ver en otro video sobre el software heredado. Entonces, en línea con lo que ya anteriormente habíamos hablado, es importante mencionar que las generaciones pasadas de los trabajadores que trabajaban en el ambiente de software dejaron un legado en cada una de las categorías mencionadas anteriormente. Ahora, gracias a la rigurosidad que se aplicaba en el tiempo, la herencia que deja la actual generación de desarrollo de software va a bajar la carga de los futuros ingenieros de software, porque han adoptado nuevas tendencias. Aún así, hay nuevos desafíos que han aparecido en el horizonte del desarrollo de software. En base a eso, hay tres elementos que son importantes nosotros que tengamos en cuenta. El primero habla sobre la computación en un mundo abierto. Y básicamente se refiere a que el rápido crecimiento de las redes inalámbricas quizás nos lleven pronto a una computación verdaderamente ubicua y distribuida. Es lo que se busca a través de la implementación, por ejemplo, de 5G. El reto para perdón, antes de avanzar, el 5G asociado al Internet de las Cosas. Entonces, eso es muy relevante y muy importante. El reto para los ingenieros de software desde ahora va a ser desarrollar software de sistema y aplicación que permita a los dispositivos móviles, computadores personales y sistemas empresariales comunicarse a través de redes muy grandes, muy enormes. Eso tiene desafíos, pero tremendos, no solo de implementación de software, sino que de escalabilidad, de seguridad, de control, etc. Construcción de redes. La red mundial, también conocida como la World Wide Web, WWW, se está convirtiendo con rapidez tanto en un motor de computación como en un proveedor de servicios o de contenido.
y que en algún momento va a quedar obsoleto. El desafío para los ingenieros de software es hacer arquitectura sencilla, por ejemplo, la planeación financiera personal y aplicaciones sofisticadas que proporcionen un beneficio a los mercados objetivos de usuario final en todo el mundo. Entonces, hay que pensar y centrarse en la ubicuidad. Y finalmente la fuente abierta nos indica que hay una tendencia creciente que da como resultado la distribución de código fuente para aplicaciones de sistemas, por ejemplo, sistemas operativos, base de datos, ambiente de desarrollo. Y esto básicamente logra que mucha gente pueda contribuir a un desarrollo en particular, algo que hace un par de años era impensado. El desafío para los ingenieros de software es elaborar código fuente que sea autodescriptivo, o sea, desarrollar correcto código de fuente, no solo que lo entienda él, sino que lo entienda cualquier persona que lo pueda leer. Y también lo que es más importante, desarrollar técnicas que permitan tanto a los consumidores como a los desarrolladores saber cuáles son los cambios realizados y cómo esto se manifiestan dentro del software, o sea, qué efectos tienen dentro de mi software. Finalmente, es indudable que cada uno de estos nuevos retos obedecerá a la ley de las consecuencias imprevistas y tendrá efectos para hombres de negocio, para los ingenieros de software, para los usuarios finales, que hoy no pueden predecirse, eso es imposible. Sin embargo, los ingenieros de software pueden prepararse desarrollando un proceso que sea ágil y suficientemente adaptable para que acepte los cambios profundos en la tecnología y las reglas de los negocios que seguramente surgirá en la década siguiente. Una cita muy importante y relevante es: no siempre puedes predecir, pero siempre puedes prepararte. Es de esta forma que en este video hemos visto aquellos principios que conforman la naturaleza del software. Esto es muy relevante porque estos elementos van a ser considerados posteriormente cuando hablemos de ingeniería de software.